Bienvenidos muchachos a esta nuestra última clase de estequiometría y nuestro último tema generador de este año. De este lapso, mejor dicho. Ok. Para entrar de lleno en lo que es estequiometría 2, vamos a hablar un poquito sobre lo que es una reacción química, que no es más que la representación de un proceso que ocurre, ¿ok? En donde los reactivos, que son los que se encuentran por convención del lado izquierdo, ¿ok? Reaccionan entre sí, rompiendo enlaces y formando nuevos, ¿ok? Para dar paso a nuevas sustancias que tienen propiedades diferentes a las de partida. Esas nuevas sustancias se llaman productos, ¿ok? En química evidenciamos que ocurrió un cambio químico porque deja una evidencia, ¿ok? Esa evidencia puede ser el desprendimiento de un gas, puede ser un cambio de color, puede ser un cambio de temperatura, ¿ok? Cosa que no deben confundir con los cambios de estado. Los cambios de estado ocurren porque se aplican ciertas, propiedades, como por ejemplo cambios de temperatura. Y el agua, por eso es que se encuentra en los tres estados que ustedes conocen, sólido, líquido y gaseoso, porque hay un aumento de temperatura y el agua que se encuentra sólida, a medida que va aumentando la temperatura, pues va cambiando su estado. Eso no es una reacción química, eso es un cambio físico, ¿ok? Una reacción química, debo poner en contacto dos o más sustancias para que ocurra lo que les acabo de decir ahorita, un cambio de color, un cambio de temperatura al mezclar dos sustancias o las que estén involucradas en el proceso, el desprendimiento de un gas, el cambio de color, etcétera, etcétera. ¿Cómo leemos las reacciones? Bueno, aquí están representadas, se escriben en una ecuación química, ¿ok? En la que se encuentran los reactivos, como ya les dije, del lado izquierdo. Luego se escribe una flechita, la cual indica que se producen ¿qué? Nuevos sustancias, llamadas productos, ¿ok? Antes de ver un ejemplo de cómo se escribe una reacción química, debemos manejar una información previa. Y eso es la simbología, ¿ok? Imagino que esto debieron haberlo visto el año pasado, sin embargo se los voy a refrescar, ¿ok? Para poder escribir correctamente una reacción química debemos manejar la simbología adecuada, en donde debemos colocar el estado de agregación en el que se encuentra cada sustancia y las condiciones para que se dé el cambio, ¿ok? De eso se tratan todos estos simbolitos que les coloqué acá. La S indica que la sustancia se encuentra en estado sólido. La G significa que se encuentra en estado gaseoso. Y la L significa que se encuentra en estado líquido, ¿ok? Esta C, que probablemente no la han visto antes, significa que la sustancia se encuentra en estado acuoso. Porque está el estado líquido y el estado acuoso, fíjense. Acuoso quiere decir que está diluido en agua, ¿ok? Y bueno, si van a conseguir literatura en la que van a ver que la única sustancia que dicen estos autores que se encuentran en estado líquido es el agua, porque de resto todas las sustancias o están diluidas en ella o presentan tienen una condición en la que involucra agua. Eso no es del todo cierto, porque hay sustancias que se encuentran en estado líquido y no necesariamente tienen agua, porque de hecho hasta ni siquiera son compatibles, ¿ok? Hablando en términos de polaridad y otros conceptos que por ahora no vamos a manejar. Esta flechita, cuando se encuentra hacia abajo, lo que indica es que hay una presencia de un precipitado, ¿ok? Esta flechita que está acá, que es la misma que está aquí arriba, significa produce, ¿ok? Esta que está hacia arriba significa desprendimiento o desprende. Esta flechita doble, la vamos a ver más adelante, significa reversible o proceso en equilibrio. Este triangulito, que en general, de aquí en adelante voy a hablar sobre las condiciones, ¿ok? Este triangulito que está acá significa que hay que aplicar calor. Y estos símbolos que voy a describir ahora generalmente se colocan encima de la flechita de produce para indicar las condiciones en las que ocurre el proceso. Luz, bueno, esto significa luz, ¿ok? LUV significa luz ultravioleta. Déjenme borrar esto
ponerlo un poco más allá, no me va a caber. Luz ultravioleta. Y CAT generalmente se utiliza para simplificar la palabra catalizador. ¿Okay? ¿De qué van estas condiciones? Bueno, hay procesos en los que se necesita aplicar calor para que ocurran. Por ejemplo, el proceso de combustión, que ya vamos a hablar de eso. Hay procesos en los que necesariamente necesita intervenir la luz. Por ejemplo, la reacción que tiene ¿qué podría decir? El nitrato de plata con la luz que se pone oscuro, ¿ok? Hay procesos que necesitan de luz ultravioleta. Esto es con el ejemplo que les puedo dar más rápido acá, reacciones orgánicas en proceso de hidrogenación, ¿ok? Y el uso de catalizadores, bueno, simplemente es una sustancia que acelera o desacelera el proceso, la velocidad del proceso, ¿ok? Otra cosita que les quería mencionar antes de colocarles los ejemplos era lo que había borrado, que hablaba sobre la variedad de cambio químico. Esta variedad de cambio químico se refiere a lo que vieron el año pasado en tercer año. Si no lo vieron, no se angustien, se los voy a explicar. En tercer año vemos la variedad de cambio químico como los cuatro procesos fundamentales que ocurren en una reacción química, los básicos. ¿Cuáles son esos procesos? Está el proceso de combinación, formación, composición, es lo mismo. Está el proceso de descomposición, está el proceso de desplazamiento, y doble desplazamiento. ¿Okay? Estos son los cuatro procesos fundamentales que ocurren en las reacciones químicas. ¿Okay? De acuerdo al tipo de variedad de cambio químico, entonces tenemos un nombre asociado. Por ejemplo, en el caso de la combinación, también llamada síntesis, también llamada composición, también llamada formación, reacciones de todo este tipo. ¿Okay? Podemos ver un ejemplo fácil, la formación de un óxido, ¿okay? Que vamos a ver un ejemplo acá. En la descomposición, en la combinación tenemos dos sustancias que se convierten en una, ¿ok? En la descomposición ocurre, como su nombre lo dice, una separación, una ruptura, ¿ok? Una descomposición en sustancias más sencillas, generalmente de una que se descompone en dos o más sencillas, ¿ok? En el desplazamiento tenemos generalmente dos sustancias en las que uno de los elementos o una de las sustancias desplaza a un átomo de la sustancia inicial, formando dos nuevas en las que la sustancia inicial pues va a quedar un elemento solo, ¿ok? Y en el caso del doble desplazamiento, este proceso ocurre al mismo tiempo. O sea, tenemos dos sustancias que como que se intercambian los aniones o los cationes y forman nuevas sustancias. Vamos a ver ejemplos de lo que les acabo de decir y vamos a ver esos nombres adicionales que se les dan. Ok, tenemos estos ejemplos. Cómo se leen las reacciones es muy importante, ¿ok? Ya con la información que colocamos anteriormente podemos ser capaces de leer una reacción. Por ejemplo, el hierro sólido más el oxígeno gaseoso produce óxido férrico sólido. En este caso, el óxido férrico sólido, cuando reacciona con, esto también se puede decir como reacciona o más, carbono sólido en presencia de calor produce hierro sólido más monóxido de carbono que se desprende, que se libera, ¿ok? En forma de gas. El nitrato de amonio, cuando se somete a calor, ¿ok? Produce nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y agua líquida. En el caso de el carbonato de sodio con hidróxido de calcio, ¿okay? La reacción que ocurre entre los dos en medio acuoso
produce carbonato de calcio sólido que precipita más hidróxido de sodio acuoso. Esto debe ser sencillo, ¿ok? Hasta ahora, porque lo único que hemos hecho es leer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a identificar la variedad de cambio químico para que vean cómo se llaman estos procesos. Cuando tengo dos sustancias al inicio y produzco una única al final, estoy en presencia de una reacción de tipo de composición, combinación, formación, síntesis, ¿ok? En este caso, así tal cual como está escrita, es una reacción de formación. ¿Formación de qué? De óxido férrico, ¿ok? En el caso de la de abajo, ¿ok? Fíjense que tengo dos sustancias al inicio y tengo dos sustancias al final. Podría ser un doble desplazamiento, podría ser un desplazamiento, entonces hay que estudiar el proceso que ocurre. Entonces, en este caso, fíjense qué es lo que hace, qué es lo que pasa. El óxido de hierro 3 o el óxido férrico, ¿ok? Está reaccionando con el carbono. Y fíjense que después está el hierro solo, que antes estaba con el oxígeno, ¿ok? Y fíjense que ahora el carbono está acompañado de un oxígeno. Es decir, que aquí hubo un proceso de desplazamiento. ¿Quién desplazó a quién? El carbono para formar hierro sólido, ¿ok? En el caso del nitrato de amonio, fíjense, tenemos una sola sustancia al inicio y luego del proceso tenemos varias sustancias diferentes, menos complejas que la inicial, ¿ok? Entonces estamos en un proceso de descomposición, ¿sí? Descomposición de esta sal. Y por último, tenemos dos sustancias y al final tenemos dos sustancias. Y fíjense, esto puede ser un doble desplazamiento o un desplazamiento. Vamos a analizar. Tenemos el sodio acá con el ion carbonato y del otro lado de la reacción tenemos al ion carbonato con el calcio y tenemos al ion sodio, pero ahora con el OH. Entonces aquí lo que ocurrió fue un doble desplazamiento, ¿ok? Dependiendo del proceso que se lleve a cabo, pues va a tener un nombre específico, ¿sí? Pero eso lo van a ir viendo a medida que vayamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Lo otro que debemos considerar en este momento es un paso muy importante y fundamental para realizar los ejercicios que a continuación vienen, es el balanceo. Y el balanceo no es más que aplicar la ley de conservación de la masa a las reacciones químicas. Recordemos que, como habíamos conversado en el encuentro MIT, la ley de conservación de la masa no es más que el mismo enunciado de la conservación de la energía, ¿sí? Para la masa aplica lo mismo. ¿Qué va a pasar en nuestras reacciones químicas? Que la masa que tengo de las cantidades iniciales o la suma de la masa que tengo en las cantidades iniciales debe ser igual a la suma de las masas de las cantidades finales o de los productos. Vuelvo a repetir, la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos en una reacción química. ¿Cómo garantizo yo que ese proceso ocurra? A través del balanceo. El balanceo que vamos a trabajar acá por cuestiones de tiempo va a ser el balanceo por tanteo, ¿ok? Que me parece que es el más rápido que ustedes pueden desarrollar. Sin embargo, existe otro tipo que es el balanceo por algebraico, ¿ok? En el que sacamos una cuentica y resolvemos una ecuación, pero eso se los puedo colocar o en un ejercicio o en un video corto colocándoles un ejemplo, porque hacerlo aquí pues me voy a tardar muchísimo y no quiero que se extienda tanto el video, porque la esencia de estos videos es que ustedes les sirvan para resolver sus ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a eso. ¿Qué vamos a hacer? Mi recomendación, que es lo que siempre hago. Primero se balancean las sustancias que se encuentran, las sustancias no, los elementos metálicos, ¿ok? Luego de los metales balanceo los no metales, ¿ok? Esto cuando lo hago en tanteo. Luego de los no metales balanceo el hidrógeno. Y si sigo esos pasos, el oxígeno debería quedar automáticamente balanceado, ¿ok? Entonces vamos a balancear estos ejemplos que tenemos acá. Fíjense, vamos con la primera. Lo único que debemos hacer es ver la cantidad de hierros
que tenemos, de átomos de hierro que tenemos en las fórmulas, en las diferentes fórmulas. Fíjense que el átomo de hierro aquí está solito, por lo tanto hay 1, y luego de la reacción, si se fijan, aquí hay 2, ¿sí? Entonces, si yo coloco, lo otro que les iba a decir, los números que me permiten balancear la reacción los vamos a llamar por su nombre, que se llaman valores estequiométricos. Y esos valores estequiométricos se colocan delante de las moléculas, no se colocan en el medio de ellas, ¿ok? ¿Por qué no se hace eso? Porque al colocar un número delante o dentro de una molécula estamos alterando la composición inicial y eso es incorrecto, ¿ok? Entonces todos los números que se van a colocar, todos esos valores algebraicos, todos esos valores estequiométricos se colocan delante de las moléculas. Vamos a balancear la primera. En este caso tenemos 2 hierros y aquí tenemos uno solo. Por lo tanto, deberíamos colocar un 2 acá para balancearlo, ¿sí? Y del otro lado tenemos acá 3 oxígenos y aquí tenemos 2. Entonces aquí entramos en una disyuntiva. Hay 2 formas de hacer esto. Una, empleando los números quebrados o fraccionados, no sé cómo los llaman ustedes, usando fracciones, ¿ok? Sé que eso les genera un poquito de ruido, pero de verdad ayuda muchísimo. Yo les voy a presentar las 2 formas. Vamos a hacerlo primero por la fracción. Fíjense que este es un número impar y el 2 es un número par, ¿ok? Si yo multiplico aquí por un número fraccionado, ese número debe tener como denominador 2, para que cuando yo lo multiplique me dé un número entero. ¿Y qué número debe ser ese? Correcto, 3 medios. Cuando yo coloco 3 medios, ¿ok? 3 medios por 2 me da 3. Y mágicamente está balanceada la reacción. ¿Qué podemos hacer para evitarnos este numerito aquí que sé que les genera angustia? ¿Dónde está el borrador? Fácil. Cuando tengan un número impar, ¿ok? En la reacción para balancear por tanteo, vuélvanlo par. ¿Cómo volvemos un número impar par? Multiplicando por 2. Entonces acá, antes de hacer cualquier cosa, después de haber hecho un primer análisis, multiplicamos por 2. Cuando multiplico 2 por 3, estoy generando un número par, que es 6. Entonces, 2 por 3, 6. ¿Qué número debería colocar acá para que me dé 6 multiplicado por 2? Un número entero igual a 3. Y en el caso del hierro, 2 por 2, 4. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente. Aquí voy a ir un poquito más rápido. Tenemos 2 hierros, aquí tenemos uno solo. Entonces, inicialmente debería colocar acá un 2, ¿ok? Pero fíjense que tengo el mismo 3 que tuve en el caso anterior. Entonces, puedo hacer 2 cosas. Una, dejar el 2 de este señor y ver el resto de la sustancia, porque fíjense aquí, el oxígeno también es impar. Entonces, yo pudiera colocar acá un 3 para que se balancee con este. Y ese 3 que voy a colocar allí va a afectar al carbono, por lo tanto debería poner otro número acá. Vamos a hacerlo. En español. 2 hierros aquí. Ya balanceé el hierro. Un carbono está balanceado momentáneamente. 3 oxígenos, porque voy por el orden que les dije. 3 oxígenos y aquí tengo uno solo. Tendría que multiplicar acá por 3. Está balanceado el oxígeno, pero ahora, como balanceé el oxígeno, se me descompone el carbono, porque inicialmente tenía 1 y ahora tengo 3. Entonces acá debo colocar un 3. Y ya balanceé la reacción, ¿ok? Vamos a este caso. Fíjense, aquí debo contar todos los elementos que tiene esta molécula aquí. Y si se fijan, a pesar de que es un nitrato de amonio, el nitrato de amonio está constituido por 2 átomos de nitrógeno, que es este y este, ¿ok? Tengo 4 hidrógenos y tengo 3 oxígenos. Vamos en el orden. Tengo 2 nitrógenos acá. ¿Acá cuántos tengo? 2. Estaría balanceado, ¿sí? Tengo 4 hidrógenos aquí y de este lado tengo 2 en el agua. Debería colocar un 2 acá, ¿ok? 2 por 2 sería 4. Ahora lo que tengo que contar es el número de oxígenos. Fíjense, aquí tengo 3, ¿sí? Y del otro lado tengo 2 acá y 2 por 1 son 2, tengo 4, ¿ok? Entonces aquí no se resuelve tan sencillo como colocar ese 2 allá. ¿Qué debo hacer?
Volvemos al anterior. Hacemos este número par. ¿Cómo hacemos el número par? Correcto, multiplicando por 2. Entonces, si multiplico aquí por 2, tengo 2 nitrógenos, 2 por 2 serían 4. ¿Ok? Acá, 2 por 4 serían 8. ¿Ok? Tendría que colocar acá un 4. ¿Sí? Y aquí sería 2 por 3, 6. Y si contamos, 4 por 1, 4, más 2, 6. ¿Sí? 2 por 3, 6. 4 por 1, 4, más 2, 6. Y ya quedan balanceados los oxígenos. Si hacen por pasos, como les dije, primero los metales, luego los no metales, hidrógeno y por último el oxígeno, debería generalmente ocurrirles esto, que cuando balanceen hasta el hidrógeno, ya los oxígenos están balanceados. ¿Ok? Vamos con este último ejemplo, ¿sí? Vamos a contar. Tengo 2 sodios aquí, aquí tengo uno solo, ¿ok? Tengo un carbonato, aquí tengo 1, tengo un calcio y aquí tengo 2 OH, ¿ok? Entonces esto se resuelve tan sencillo como que si se fijan, los metales, sodio, aquí tengo uno solo, coloco un 2 acá, vamos a colocar esto y colocamos el más aquí, ¿sí? Y por último, contamos. Tenemos 2 sodios, ya tengo 2 sodios allá. Tengo un carbonato, tengo un calcio, porque voy con los metales. Tengo un calcio, tengo otro calcio aquí. Voy con los no metales. Tengo un carbono, ¿ok? Aquí tengo un carbono también. Y voy con los hidrógenos. 2 por 1 son 2. Y aquí tengo 2 por 1, 2. Y si contamos los oxígenos, van a estar balanceados. Tengo 3 aquí en el carbonato y tengo 2 por 1, 2 aquí en el hidróxido de calcio. Me voy para el otro lado, tengo 3 en el carbonato y tengo 2 por 1, 2 en el OH. ¿Ok? Estos son ejemplos, digamos, referenciales, ¿ok? Pero con los ejercicios que van a hacer, no son tampoco nada del otro mundo y sí van a poder realizarlos con esta aplicación que acabo de hacer. Vamos a hacer ahora ejercicios con reacciones químicas que ameriten el cálculo estequiométrico con estos valores, que no es más que la estequiometría en forma de la que habíamos hablado en la clase anterior.